¿Me puede acompañar a Mateo 18, 19? Mateo capítulo 18, verso 19. Mateo capítulo 18, verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, diga conmigo cualquier cosa, pero esa cualquier cosa dice que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez lo leemos una segunda vez. Otra vez os digo que si dos de vosotros, y no es que solamente hay que ponerse de dos personas, usted puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20. Es un ejemplo pictórico de la realidad de la unidad que puede haber entre dos personas, o puede haber entre dos grupos, o entre dos eh, corrientes en las cuales dos personas o un grupo de personas se pueden poner de acuerdo. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, o sea que tienes que ponerte de acuerdo aquí en la tierra. Y por eso que yo le digo que aprendamos a orar en acuerdo. Cuando un hermano está orando, únase a la oración del hermano. El hermano está pidiendo por algo, dígale en el nombre de Jesús, únase a la oración que está pidiendo el hermano. Porque a veces pudiéramos estar muchas personas, pero ninguno está de acuerdo, o ninguno está uniéndose para hacer un poder de la unidad. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, no es tan solo ponerse de acuerdo, es ponerse de acuerdo y pedirla. Dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que vamos a hablar un poquito de la unidad en la oración, o el poder de la unidad en la oración. La iglesia es la agencia de Dios en la tierra para traer la dimensión del espíritu o del reino de los cielos a los hombres, el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. En medio de que Dios ha escogido a la iglesia como el cuerpo de Cristo, es esa iglesia que se tiene que unir para orar, para pedir y ponerse de acuerdo por una sola petición o un solo objetivo. Tenemos que ponernos de acuerdo a orar. Y eso es muy importante para que usted nos ayude a orar conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta iglesia. No podemos disminuir la importancia de la oración individual, pero cada creyente forma parte de un cuerpo. Diga conmigo cuerpo. Aunque cada uno tiene su familia, tiene sus necesidades, tiene sus vicisitudes, tiene sus circunstancias, cada uno vive una experiencia individual. Quizás usted pasó algo extraordinario hoy, quizás yo no, quizás otra persona pasó algo malo, alguien pasó algo bueno. O sea, cada uno tiene su contexto individual, pero todos pertenecemos a un cuerpo. Cuando formamos un cuerpo, cuando formamos una iglesia, tenemos que pedir por la misma cosa. Tenemos que estar de acuerdo para no estar en desacuerdo y no vamos nunca a llegar al objetivo. Así que, aunque tenemos que darle importancia y no disminuir la oración individual, la cual usted hace en su casa, la cual yo hago individualmente por nuestras circunstancias particulares, tenemos que fortalecer la importancia de que tú y yo pertenecemos a un cuerpo. Aunque pudiéramos referirnos de esta iglesia en particular, no solamente nosotros somos esta iglesia, nosotros no somos una isla o somos los únicos aquí en Panamá. Hay diferentes hermanos, quizás de otras denominaciones o quizás de otras iglesias que no creen mucho como nosotros, pero igual están orando, que son parte de un cuerpo. Si usted lee Juan 10, usted puede encontrar que dice que Jesús hablaba: yo tengo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz, pero Jesús le dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que cuando ellas escuchen mi voz también ellas formarán parte de un solo rebaño. Y Jesús dice: yo solamente soy un solo pastor con un solo rebaño. Así que en el cielo no vamos a estar divididos por Asamblea de Dios, por Maranata, por cuadrangulares, por nada. En el cielo vamos a estar todos como un solo rebaño con un solo pastor, porque todos formamos parte de un solo cuerpo y tenemos que verlo así. Aunque quizás a alguno no le guste o no le agrade, somos parte de un cuerpo. Quizás a alguno es el ojo, a alguno es la mano, pero no importa. Todos somos parte de un solo cuerpo. Aunque eso no es lo que voy a referir hoy, pero quería hacer énfasis en esta noche. Debemos vernos como un ejército.
la cual Dios es el Señor, el comandante, el que nos dirige, y debemos realizar con todo poder y desatar todo lo que venimos a ponernos de acuerdo acerca de todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos ponernos de acuerdo en la iglesia para orar en una forma de unidad y para que usted pueda contribuirle a su hermano o a su hermana para pedir cosas. Usted sabe que si usted ora solo, usted puede alcanzar algo. Pero si usted ora en acuerdo con otro hermano, usted puede lograr muchas cosas. Voy a repetir eso. Si usted ora solo, usted puede alcanzar cosas. Le costará, porque no es fácil alcanzar las cosas solo. Lo puede hacer, pero no va a ser fácil. Pero si a usted no solamente está solo, sino que se le une una hermana, otro hermano, y usted ayuda a ese hermano o ayuda a formar parte de un cuerpo para pedir por una sola cosa, usted llegará un poquito más rápido al objetivo que está pidiendo. Así que mi hermano, como usted y yo somos inteligentes y no hay ningún tipo de orgullo o prepotencia que nos embrutezca para no creernos que no podemos pedirle ayuda a un hermano o a una hermana, si somos inteligentes, pidamos en acuerdo con nuestros hermanos para alcanzar las promesas un poco más rápido. Número uno, la iglesia está puesta en la tierra para manifestar la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Dios quiere dar un ejemplo de lo que es un cuerpo. La iglesia debería ser un ejemplo al mundo de unidad, de ponerse de acuerdo, de cómo logran cosas a través de un solo sentir, de una sola visión, de una sola oración, y cómo alcanza cosas ni posee cosas cuando la iglesia se une como debería unirse. Hay un hombre de Dios que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero decía, la iglesia es un león o un elefante muy grande, pero está dormido. Tiene el potencial de hacer cosas muy grandes, pero están dormidos las personas. Si la iglesia se levantara realmente como lo que es, como el diseño que Dios ha establecido en su palabra, podemos alcanzar muchas cosas. Como decía nuestro padre espiritual hace muchos años, ¿por qué en vez de hacer un solo evento para una sola iglesia, por qué no hacemos un solo evento con todas las iglesias de Panamá y convocamos a una noche de vigilia, una noche de oración, una noche de súplica, de arrepentimiento a todas las iglesias? No tiene que haber un líder. Todos nos ponemos ahí delante de Dios porque somos ovejas de su prado. Pero es más importante a veces hacer un evento individual para yo llevarme la gloria que colectivamente para que Dios se lleve la gloria. Así que hablamos un poquito acerca de eso. Efesios 3, 10 al 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 10 al 11. Para que la multiforme, o sea, no existe solamente una forma, sino existen muchas formas. Por eso Pablo dice la multiforme sabiduría de Dios se ha dado ahora a conocer. Pero ¿quién es el instrumento para dar a conocer? No una forma, sino muchas formas de sabiduría. Léalo conmigo. Dice, para dar a conocer por medio de la iglesia. Diga conmigo, iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Como dicen nuestros hermanos católicos, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Este es un lugar donde venimos a reunirnos como hermanos, pero tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Obviamente, dice la Biblia, se ha dado a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, uno de los propósitos de la iglesia es dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades que están en regiones celestes. De ver la importancia que es el rol de la iglesia. No solamente estamos aquí para dar a conocer la palabra de Dios al ser humano, sino que hay entes espirituales que tienen rango mucho más grande que los ángeles, que están aprendiendo de tu comportamiento y mi comportamiento. Usted sabe que los ángeles aprenden de nosotros, porque los ángeles no son salvos.
Ellos no saben lo que es ser redimidos ni salvos por la sangre de Jesús. Ellos son criaturas creadas para servicio y ser obedientes al Padre y servirnos a nosotros. Pero ellos nunca sabrán qué se siente ser salvo de un pecado. Así que ellos aprenden de nosotros. Así también los principados y potestades aprenden de la sabiduría a través de la iglesia. En lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso yo siempre le recalco, hay un propósito eterno en la iglesia. Nosotros no estamos aquí porque alguien soñó o alguien tuvo un sueño de una comida que se comió ayer y inventó esta iglesia. No, esta iglesia tiene un propósito eterno porque la Biblia dice que estamos para revelar la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos que unirnos para revelar esa sabiduría a los principados y potestades. Número 2, y aquí vamos a entrar entonces en el meollo del mensaje. Un pueblo que está en una sola visión y un solo propósito puede conseguir y conquistar cualquier cosa que se proponga. Hermano, no hay diablo que pueda contra una iglesia que los hermanos están unidos en oración. No hay persona, no hay nada que pueda vencer a una iglesia que está unida en oración. Solamente el diablo puede vencer a una iglesia que no está unida en oración y no está unida en una sola visión. No pueden haber dos visiones, tiene que haber una sola visión. Búsquelo conmigo en Génesis capítulo 11, verso 3 al 7. Vamos a aprender en esta noche. Génesis 11, 3 al 7. Yo creo que usted tiene que reconocer el verso. Y se dijeron unos a otros, construyendo la torre de Babel: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Cuál era la visión de este pueblo? Edificar una ciudad y una torre. La misión era: cuya cúspide llegue dice al cielo, hagámonos un nombre, porque dice, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos tenían una misión, tenían una visión, tenían un objetivo. ¿Cuál era? Ser una ciudad, hacer una torre que llegase hasta el cielo, por si ellos fueran esparcidos, la gente conociera el nombre de aquella ciudad. Pero miren lo que dice el verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad. O sea, no es que no habían comenzado, ya estaban edificando una ciudad, porque Dios atestigua y da testimonio de que ya estaban construyendo una ciudad. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo que es uno. Ellos se habían convertido en un solo pueblo, de un solo sentir. Estaban trabajando para una sola visión. Usted ve cuando hay gente que está trabajando para dos visiones y no avanzamos y no conquistamos en un trabajo. Todo el mundo tiene que saber cuál es la misión del trabajo, cuál es el objetivo de esa empresa. Y todos los trabajos tienen que ir hilados para que la empresa llegue a esa misión y a ese objetivo. Si hay alguien que está trabajando de otra manera, no está contribuyendo al crecimiento de esa empresa. Por lo tanto, puede ser destituido o regañado para que se incurse nuevamente a la misión de la empresa. Lo que Dios está diciendo aquí es que ellos habían vuelto un solo pueblo, de un solo sentir. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, no hablaban muchas cosas, hablaban lo mismo todos. Yo quisiera que toda la iglesia o todo Maranata habláramos la misma cosa. Que seamos un solo pueblo, un solo sentir. Dios lo reconoció, dice, y han comenzado la obra. Y miren lo que Dios reconoce, dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Dios reconoció que la voluntad del hombre puede llegar a alcanzar muchas cosas. Hermano, si usted se propone a leer la palabra, usted va a cambiar su vida. No porque usted la cambia de una forma que usted tiene el control, sino que la palabra, entre más penetre su corazón, entre más abunde en su ser, más usted va a ir cambiando. Pero hace falta voluntad. Y este pueblo, lo que le sobraba era voluntad, porque ya habían llegado a unirse tanto que tenían un solo lenguaje. Nadie hablaba otra cosa diferente. Todos hablaban lo mismo. Todos visionaban lo mismo. Todos querían edificar lo mismo. Verso 7. Ahora pues, y aquí es un verso en el cual usted puede ver que existe una Trinidad. Porque mire lo que Dios dice. Descendamos. La pregunta es, si Dios es solamente una persona, ¿por qué Él habla de una forma plural? Porque quiere decir que cuando Dios estaba viendo la ciudad, cuando Dios estaba hablando, Él no estaba hablando solo, Él estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Dios dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios tuvo que confundir su lengua para que la voluntad del hombre desistiera de lograr, porque ya ellos se hablaban y no se entendían entre sí. Usted ve lo importante que es hablar un solo lenguaje. Cuando un hermano está batallando por una situación, que todos hablemos un solo lenguaje. No podemos estar pensando o soñando en otras cosas que no tienen el sentir o la unidad a la cual nosotros queremos llegar. Así que Dios quiere levantar un pueblo con una sola visión. Diga conmigo, Dios quiere levantar un pueblo de una sola visión, de un solo propósito para conquistar cualquier cosa que nos propongamos. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y más personas van a llegar a unirse a nosotros. Comenzamos con 5 jamones, ahora vamos para 200. Llegará un momento donde serán 1000. Pero necesitamos que todos piensen que la misma cosa, que todos tengamos el mismo sentir y que cada uno tenga el mismo lenguaje, que cada uno sea un solo pueblo. Yo sueño con el día, mi hermano, hace muchos años, eso lo aprendí del apóstol Bertucci, que podamos pedir 4 contenedores llenos de juguetes y podamos llenar a todo Panamá Este con todos los niños regalando totalmente gratis. Ya yo lo coticé, me adelanté, tengo el dinero, no lo tengo, pero tengo una visión. Por eso tú tienes que ser un hombre y una mujer de una visión. No tienes la plata para comprar la casa, anda, ve a la feria. Mira de qué material es la casa, tócala, vete, sueñale, imagínate ahí donde estás, porque en el momento que tú tengas todo ya listo, solamente hace falta que Dios haga un milagro o Dios te dé la capacidad, como dice Deuteronomio 8:18, porque Dios nos da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto con su padre, con nuestro padre Abraham. Dios te da el poder y la sabiduría para que tú conquistes cosas, pero ¿dónde está tu visión? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Dónde tú te ves en 5 años, en 10? ¿Te ves en el mismo lugar, arrancándote la panza, arrancándote la chancleta? No. Tienes que verte diferente, tienes que verte creciendo, porque tienes que tener una visión para conquistar. La gente dice, yo quiero conquistar. ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está tu empeño? ¿Dónde está tu gana? ¿Dónde está el pueblo que se convierta en uno? Tú tienes que decir a tus hijos, queremos conquistar esto, vamos a orar todos por lo mismo. Deje de estar orando por otra cosa. El niño quiere llegar a la universidad, bueno, todos vamos a pedir que este fulanito llegue a la universidad y todo trabaja para eso y todos los recursos van para eso porque hay una visión. Tú no te gastas la plata en otras cosas, sino en la visión que tú tienes. Y tú ahorras cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa es secundario cuando tú tienes una visión, un propósito, un objetivo. Así que Dios quiere levantar un pueblo con una sola visión, que oremos una misma cosa y que pidamos una misma cosa para lograr y poseer cosas grandes. Imagínense que todos los que estamos aquí en esta noche pidamos para que Dios nos dé a Panamá Este en nuestras manos. Podemos llegarlo. Ay, pero pastor, yo lo que quiero es esta petición.
Hermano, pero tú no has entendido que la Biblia dice en Mateo 6, busca primeramente mi reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Únetenos a pedir por el reino de Dios y lo que a ti te hace falta, Dios te lo va a añadir. Sabiduría. Número 3, la unidad de propósito es esencial para que seamos eficaces o efectivos en oración corporativa, en oración de la unidad. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Estamos hablando del poder de ponerse de acuerdo entre dos hermanos o el poder de la unidad en la oración. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que habléis, ¿qué? Cualquier cosa. No, dice, todos, ¿una qué? Una misma cosa. Y dice el apóstol Pablo, y no haya entre vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo le dice, hablen todos una misma cosa para que no hayan divisiones? Porque quiere decir que las divisiones vienen cuando hay gente que hablan diferentes cosas. ¿Qué sentido? Leámoslo de nuevo. Os ruego pues, hermanos, respeten los puntos y las comas. Dice, por el Señor, por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, te ruego que lo hagas por Jesús. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Usted ha oído esa palabra, es que a mí no me parece. El pastor dice, hay ayuno, es que a mí no me parece. El pastor dice, hay vigilia, es que a mí no me parece. Y entre las palabras que a mí no me parece, hay división. Porque no estás hablando de una misma cosa. O si no puedes venir, mejor no digas nada. Y tampoco estás obligado. Yo no llamo a nadie para que venga ni participe de una forma obligada. Pero todos tenemos que hablar un qué, una misma cosa. Para que haya un poder en la unidad de nuestra oración, tenemos que ser eficaces hablando una misma cosa, pero no solamente hablando, sino teniendo una misma mente y un mismo parecer. Hechos capítulo 1, verso 14. Veamos cómo era la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unidos. En el original dice de una sola alma, de un solo sentir. Unánimes. ¿Pero dónde estaban unánimes? En oración. En oración. Y en ruego, dice, con las mujeres. Fíjense que las mujeres siempre han estado cuando hay oración. El hombre es que le hace falta levantar oración, pero la mujer siempre está. Digo, obviamente no se mencionan los hombres porque se entiende que allá habían hombres. Pero dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, los hermanos que Jesús tenía, porque María no se quedó solamente con Jesús. Después que Jesús salió del vientre de María, José y María tuvieron más hijos. Así que Jesús tenía hermanos. Entérese que el que escribió el libro de Santiago era medio hermano de Jesús. Así que Jesús tenía hermanos. Pero ¿qué hacían los hermanos? La mamá de Jesús, los discípulos y la iglesia perseveraban unánimes en oración. No, tenemos que perseverar unánime en oración. Pedir por una sola misma cosa, un mismo sentir. No podemos estar pidiendo tantas cosas divagando. Si tú ves un chiste que me echaba una tía de Yenia hace tiempo que fue a la casa y me decía, había un hermano que llegó ahí
a la iglesia, orando en el altar. Señor, necesito $50. Ayúdame. Necesito, Padre, no me voy de aquí hasta que me los des, Padre. De repente llegó otro señor al lado. Señor, necesito $250,000. Y estaba pidiendo, pero parece que el de 50 estaba pidiendo más alto que el de él. Le estaba interrumpiendo y le dice el otro al de 50, oye, ¿cuánto que tú necesitas? 50, sacó la cartera y se lo dio. No me interrumpas a Dios que me estoy pidiendo ahorita $250,000. Los dos estaban pidiendo al mismo Dios, pero dos cosas diferentes. Tenían que unirse los dos a pedir solamente una misma cosa. Como lo estaba interrumpiendo, le solucionó su problema para que se fuera tranquilo y Dios estuviera ahí escuchando su petición. Así tenemos que hacer nosotros. Tú estás viendo que el hermano está pasando por tribulación. Olvídate de lo tuyo y únete al hermano. Cuando el hermano conquiste, entonces él te puede también ayudar a ti a conquistar lo que tú estás pidiendo. Eso se llama el poder de la oración, el poder de la unidad cuando estamos orando unos por otros. Hechos capítulo 2, verso 1. Usted conoce el verso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y recalca la Biblia como una redundancia, unánimes juntos. O sea, no había ni un bordecito en la cual hubiera división. Estaban ahí todos. Y por revelación, nunca lo había visto de esa forma. El día del Pentecostés no hubiera llegado, o mejor dicho, el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre los 120 si ellos no hubieran logrado la unidad. Hay cosas que tú no vas a lograr hasta que te unas con tu hermano, hasta que tengas un solo sentir. Y eso que no estamos hablando del capítulo en el cual Pablo habla de la unidad espiritual. Pero tenemos que unirnos unos a otros, pidiendo por una sola misma cosa, para que el Espíritu Santo venga y para que logremos conquistar las cosas que el Señor nos ha puesto. Número 4, llegar a un acuerdo significa llegar a una armonía. Qué lindo es cuando la iglesia puede funcionar sin mucha alboroto, sino que todo el mundo sabe cuál es su lugar, porque existe ¿qué? Una armonía. ¿Por qué? Porque el acuerdo, la unidad significa una armonía que existe entre diferentes instrumentos de una orquesta o de un grupo para producir un efecto, un concierto, algo. Imagínense que usted vaya a liderizar una orquesta de sinfonía y cada uno esté tocando lo que le da la gana. El trombón por aquí, la batería por allá, el piano por allá, la que está cantando por allá, y nadie está de acuerdo. No, tiene que haber una armonía para pues entonces que pueda emitir un sonido que sea agradable a los oídos y a los ojos de las personas. Mateo 18, verso 19. Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A Dios le gusta cuando su pueblo se une de una forma armónica. Qué lindo es cuando puede haber 60 músicos. Nosotros hace años atrás invitamos a unos músicos de violín para hacer lo que llamamos un cierre de Jóvenes en Fuego. Fue un espectáculo, cantamos como 10 canciones. Y había unos violines y los contratamos. Eran caros, pero los contratamos. Pero qué lindo es cuando tocaban el violín y qué lindo esos violines grandes, gruesos, hermosos. Y todo era armónico, se oía una melodía. La oración suena como una melodía cuando está en la unidad. Pero a Dios le retiñen los oídos cuando son oraciones que no están conforme a la unidad que Él quiere en la iglesia. Así que tenemos que orar de una forma armónica, tenemos que unirnos como hermanos para producir entonces un efecto en oración. Si todos nos unimos ahora, vamos a producir una armonía y esa armonía va a producir milagros. Es por eso que cuando hay algún enfermo en la iglesia, todos nos unimos y hemos visto milagros, no por la oración de una persona, sino por la oración corporativa de todo el mundo. Yo sé que a veces a las personas les da pena
decir su situación o decir lo que están pasando, pero hermano, usted no conoce, usted no sabe el poder de la unidad que puede hacer la iglesia cuando todo el mundo ora. Quizás no tiene que decir la enfermedad explícitamente, pero diga, hermano, ore por mí, por favor, estoy pasando una situación grave, complicada, para que todos oremos en armonía y para que todos seamos de una forma, lleguemos a proceder y a alcanzar lo que Dios quiere darnos. Número 5, solo se requiere que hayan dos o un grupo de personas de un mismo espíritu. Tiene que haber un mismo sentir, un mismo espíritu en nosotros. Lo mismo leemos en el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eres un líder de Casa de Luz, te tocó predicar este viernes o miércoles o el día que te toque y llegaron dos personas. Hermano, ahí está el Señor. Vas a visitar a alguien y no hay aplauso, no hay aire acondicionado, aunque a ustedes no les gusta mucho, pero no existe nada de eso. Estás tú y el enfermo, ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque donde hay dos o tres congregados en su nombre, dice que Él está en medio de nosotros. Así que tenemos que tener un solo espíritu. Dice la Biblia que iban de dos en dos predicando el evangelio de casa en casa, de aldea en aldea. Ahí estaba el espíritu del Señor en medio de ellos. Todo lo que vayas a hacer, ora con un hermano. Si eres un esposo o una esposa, ora con tu esposo para lograr objetivos. No ores solo o te creas que tú lo puedes llegar a alcanzar solos. Hace falta una necesidad, hay una falencia en la casa, ora con tus hijos en el comedor. Digo, vamos a orar por esta petición. Vamos a ser parte como una sola familia, orando por un solo objetivo. Y recordándole, si alguien se olvida, tú le puedes recordar nuevamente. O puedes pedir la ayuda a los hermanos de la iglesia, o al pastor, los líderes, lo que sea. Pero tienes que orar con un mismo espíritu, porque donde está el Señor y hay dos personas ahí congregadas pidiendo una cosa, ahí el Señor puede estar en medio y puede bendecirte conforme a su palabra. Una vez una hermana me decía, pastor, quiero que ore por mí. Yo le decía, ¿por qué, hermanita? No me quería decir porque le daba pena. Y después me dijo la enfermedad. Mi hermana, no se preocupe, vamos a orar por usted. Oramos. Y no fue porque lloré, hay muchas personas que más oraron. Y después la hermana dio testimonio aquí de que fue totalmente sanada. El poder del acuerdo, el poder de la unidad. No crea, mi hermano, hay gente que no lo puede llegar a alcanzar solo. Somos parte de un cuerpo. Hay hermanos débiles, hay hermanos que no pueden llegar a alcanzarlo, pero estamos aquí para ayudarlos y para levantarlos. Quizás tú eres un poquito más maduro que el hermano y puedes decirle, hermano, eso no es así, te puedes levantarlo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la palabra, vamos a compartir conforme a lo que la escritura dice. Si tú ves a un hermano cometiendo algún pecado, una falta, tú que eres maduro puedes reprenderlo conforme a la palabra. Pero hoy la gente no se ve como parte de un cuerpo. No se ve como parte de un cuerpo. Y tenemos que tener un mismo espíritu para poder orar unos por otros. Cuando tú ves a alguien en debilidad, tiene que redarguirte algo por dentro que tú quieres ayudar al hermano. Y no hablo de una debilidad física, hablo de una debilidad espiritual. Quizás tú ves que el hermano no se está congregando mucho, o el hermano está hablando de una forma inadecuada, o el hermano se está comportando, o de repente tú estás sospechando, o estás viendo un mal comportamiento. Tú lo puedes decir al hermano, venga acá, quiero hablar con usted. Usted lo puede como un maduro hacer y vamos a ponernos de acuerdo y de repente el hermano no te quiere confesar, pero tú sabes que lo que está pasando y tú te pones en acuerdo. Si usted está pasando por algún tipo de debilidad, no importa la que sea, alcohol, fornicación, lo que sea, usted puede decirle a un hermano, hermano, ore, ayúdeme a orar. No quiero pecar, no quiero caer, estoy siendo tentado. Pero lo que pasa es que a veces nos creemos que podemos solos y no podemos solos. Por eso somos parte de un cuerpo. Si Jesús supiera que pudiéramos solo, no hubiera hecho la iglesia. Pero hay gente que le hace falta una ayuda espiritual y tú y yo somos capaces para poder darle esa ayuda espiritual. Usted no sabe lo importante que es una oración, mi hermano. Si yo a veces pienso
¿Cuántas personas yo no hubiera podido salvar si le hubiera hecho una oración? Pero como no tenía el espíritu y como no sabía, yo veía al hermano, bueno, que se trae solo. Obviamente eso era antes que fuera pastor. Pero ahora cuando yo veo a alguien y yo trato de ayudarlo, porque yo sé que una oración puede alcanzar mucho. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si tú ves a alguien, no tenga pena de orar. O de repente el hermano no quiere que usted ore por él, bueno, usted ore en su casa. Pero mantenga ese espíritu de unidad y ese espíritu de compasión, orando unos por otros por una sola visión y por un solo propósito. Número 6, el enemigo sabe el poder que se desata cuando se ora de una forma de unidad. Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. ¿Me recuerda cuando David mató a Goliat? Y había un cántico que las israelitas le cantaban a David. Saúl mató a tantos y David mató a tantos. Y David no había mandado nada más, no había matado un solo persona. Imagínese si en vez, oiga esto es sabiduría. Imagínese si en vez de Saúl odiar a David, se hubiera unido con David, qué fuerza hubieran logrado. Imagínese si en vez de los fariseos envidiar a Jesús, se hubieran unido a Jesús, qué hubieran logrado en Israel. Imagínense si el pueblo de Israel, en vez de hablar más de su pastor Moisés, en vez de criticar a Moisés por la cosa que hacía, en vez de hablar de la esposa de Moisés, se hubieran unido a Moisés, hubieran economizado 39 años en el desierto. Hay gente que le gusta dar vuelta en el desierto porque cree que lo puede alcanzar solo. Y esto no es el llanero solitario. Necesitamos, porque somos parte de un cuerpo. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. La leche que usted va a comprar al súper, eso no lo produjo el viento. Alguien tuvo que traerle la leche a la vaca para que usted pudiera hoy tener leche en su casa. La papa que usted va a comer hoy, alguien la tuvo que sembrar, alguien la tuvo que fertilizar, alguien la tuvo que cosechar, alguien la tuvo que distribuir y alguien la tuvo que acomodar ahí donde usted va. Usted va hoy cómodamente al súper y todo está ordenado, pero hay alguien que hizo ese trabajo. Usted necesita a otra persona para poder llegar a alcanzar las cosas. Igualmente, en oración y en la iglesia, si uno puede hacer huir a 1000, 2 puede hacer huir a 10,000. Si uno hace el trabajo y ha alcanzado grandes cosas, ¿qué pasaría si en vez de 2 fueran 100? Si en vez de 5 líderes fuéramos 50 líderes, pudiéramos llegar a alcanzar muchas cosas. Quizás yo no puedo estar en toda la casa de luz, pero allá hay una hermanita que se para y comienza a predicar la palabra. Yo estoy por acá, la hermanita está por allá. Hasta que Dios nos dé la capacidad de poder transportarnos, necesitamos parte de un cuerpo. Necesitamos parte de un cuerpo para poder hacer una obra eficaz. Y Satanás le teme a una iglesia que está unida en oración. Porque estamos pidiendo por una sola misma cosa. Número 7, una iglesia que sabe orar en unidad desata el poder de Dios de una forma que moverá el cielo y la tierra a su favor. Hechos capítulo 4, verso 24. Y recuerde que en el contexto Pedro estaba en la cárcel. Y dice capítulo Hechos 4:24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, todos estaban orando con voz en alto, pero de una forma unida. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira sus amenazas, concédenos ahora de nuevo para seguir predicando su palabra. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaba tembló.
¿Por qué? Porque hay poder en la unidad. Hay poder cuando oramos unos por otros. Dice el verso 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Cuando tú pides de una forma en unidad, cuando la oración viene o la respuesta, oiga esto, cuando la respuesta a la oración viene, cuando tú has pedido de una forma de unidad, todos serán bendecidos. ¿Usted sabe por qué hay gente que no pide ayuda, que no pide ayuda en oración? Porque quiere la bendición solamente para ellos. Cuando tú pides de una forma unánimes, cuando tú pides de una forma, yo no estoy buscando que Dios solamente me bendiga a mí, yo estoy buscando que Dios bendiga a todos por igual. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir la respuesta a sus oraciones? Tenemos que orar de una forma unánime. Tenemos que orar de una forma en la cual podamos conquistar todas las promesas del Señor y todos seamos bendecidos de una forma particular. Número 8. Desatemos en unidad y oración el poder que va a traer la unción y vida a la congregación. Salmo 133, verso 1 al 3. Salmos 133, verso 1 al 3. Dice el salmista, usted debe conocer el verso, se lo debe aprender de memoria si puede. Mirad, dice el salmista, cuán bueno y cuán ¿qué? Delicioso es habitar los hermanos en bochinche. No. Aunque hay gente que le gusta, pero no es bueno en eso. Dice, habitar los hermanos ¿en qué? En armonía. Juntos. Mi hermano, es bueno. Es la voluntad del Señor. Te vas a sentir de una forma deleitosa en su presencia. Habitar de una forma juntos y en armonía. Mira lo que dice el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí, mira lo que dice la palabra, léalo conmigo y subrayelo, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella, no acarrea maldición. Así que si tú quieres recibir la bendición, y tú quieres no solamente recibir la bendición, mira lo que dice el verso, dice, y vida, ¿qué? Eterna. O sea, Dios derrama sobre ti como el rocío su vida eterna y su bendición. Pero ¿qué tienes que hacer tú para que esa bendición esté sobre tu vida? Habitar los hermanos juntos en armonía. No permitir división o división. No permitir que alguien hable diferente a lo que tú estás hablando. Como dice el presidente suyo, que para bailar tango se necesitan dos. Para armar un embrollo se necesitan dos. Para armar un bochinche, mi hermano, se necesitan dos. Yo siempre pregunto, ¿por qué el bochinche no viene a mí? Porque sabe que no le voy a dar prestar mi oído. En el momento que usted pone un stop al comentario, se muere ahí el comentario. Pero si usted alimenta o abre su oído, así como abre la puerta de su casa, el comentario tiene una tierra fértil donde sembrar su semilla. Así que tenemos que considerar lo que dice el salmista. ¿Cuántos quieren habitar juntos en armonía? Bueno, la Biblia dice que vas a vivir una vida agradable en bendición de Dios.
todo te va a salir bien porque estás cooperando para el bien del reino de Dios. Estás luchando y estás batallando solo. Deja de estar luchando y batallando solo. Únete con tu hermano en una sola visión por el reino y tú vas a ver cómo tu vida cambia y la bendición de Dios cae sobre tu vida como un rocío. ¿Cuántos han estado en un rocío? Te invito para que usted vaya a la provincia de mi suegra. Hay acá un rocío todas las mañanas. Usted se levanta y el piso está mojadito. Usted no oyó un ruido en la noche, como aquí en Panamá, que cae una lluvia torrencial o no. Porque usted se levanta, las plantitas están mojaditas. Bueno, cuando tú te levantas y estás en armonía, tú estás bañado por la bendición de Dios. Y todo te va a salir bien en el día porque tú estás alegre y contento, en deleite, en armonía, en bendición, en vida larga. Nadie te va a poder quitar la vida, nadie te va a poder quitar el gozo, nadie te va a borrar esa bendición, esa sonrisa en tu cara. ¿Por qué? Porque tú estás en armonía con Dios y con tus hermanos. Dice la Biblia que si amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, cumplimos todos los mandamientos. Si tú amas a tu hermano, tú no robas a tu hermano. Si tú amas a tu hermano, tú no hurtas a tu hermano, tú no hablas mal de tu hermano, tú no le quitas nada a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y amas también a tu hermano, te amas a ti mismo. Lo que no hemos entendido es cuando le hacemos daño a alguien, también nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando tú odias, destruyes tu corazón. Cuando tú tienes falta de perdón, destruyes tu vida. Cuando tú amas, de la misma forma como lo malo destruye tu vida, las cosas buenas también edifican para tu vida. Cuando tú amas y das amor, edificas tu vida y fundamentas tu vida en Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, desatemos el poder en la iglesia, orando unos por otros en unidad. Que la unción y el poder esté sobre tu vida, estando en armonía con tus hermanos. Yo no tengo problema con escuchar sugerencias. Mi único detalle es que cuando alguien sugiere algo, yo convierto a esa persona en encargado de lo que sugirió. Sabiduría faraónica. Faraón, cuando recibió a José, José le dijo: yo tuve un sueño que venían 7 vacas, venía un tiempo de vacas gordas y venía un tiempo de vacas flacas. Faraón le dijo: hey, no hay nadie más que tú mismo que soñaste que se encargue de eso. Le entregó su anillo, le puso su panea, le dijo: nadie está por encima, solamente yo de él. Y dice la Biblia que la bendición de Dios guardó a Egipto. Por lo tanto, si tú quieres bendición en tu matrimonio, esto sirve para tu matrimonio. Si hay armonía entre la pareja, va a haber bendición. Si hay discusión todos los días, si hay pleito todos los días, si hay amargazón todos los días, no va a haber bendición en tu matrimonio. Si hay discusión con tus hijos todos los días, si hay falta de respeto, si hay peleas, si hay esto, de lo demás, no va a haber bendición en tu casa. En tu trabajo tienes que llevarte bien con tus compañeros. Ay, pero ellos son mundanos. Tú también lo eras y el Señor te convirtió a ti. Hay que tener compasión con el que no conoce de Jesús y extenderle el amor para que ellos entiendan que Dios es amor. Por lo tanto, mi hermano, cuando oramos en unidad, tenemos que entender que la oración es el motor de la iglesia. La iglesia no funciona sin oración. El carro no funciona sin gasolina. El carro eléctrico no funciona sin energía. La iglesia no puede funcionar sin oración. Pero tenemos que orar de una forma poderosa y efectiva, participando en un espíritu de unidad. Porque no podemos hacer una oración disparando balas a cualquier lugar. Tenemos que disparar a un solo lugar, a un solo objetivo para alcanzar las cosas. Vuelvo y repito, la oración es el motor de la iglesia. Dios nos exhorta a que oremos de una forma efectiva y objetiva, pero tenemos que hacerlo en un espíritu de unidad. Tenemos que poner a un lado nuestros prejuicios, nuestras preferencias individuales. Tenemos que echar a la basura todo lo que creemos del hermano o de la hermana, porque muchas veces ni hablamos de la gente y ni lo conocemos. ¿Cuánta gente dijo cosas de mí y cuando me conocieron dijo: ay, yo no lo conocía, pero que tú no me das la oportunidad de que me conozcas,
de que entienda cuál es el sentido, qué es lo que hay en mi corazón. Eche a un lado su prejuicio. No, que este no me cae mal porque se peina para un lado. No, que a mí no me cae porque mira la cara que tiene. Tú ni hablas con la persona. A veces me dicen, no, es que ya no hay más servidores. Yo digo, ¿y el hermano? Yo no he hablado con él. ¿Por qué no he hablado con él? Es que yo no tengo a nadie más. ¿Y la hermana? No, es que yo no la saludo. ¿Y por qué no la saluda? Están la gente ahí, pero como tenemos prejuicio en nuestra mente, no hablamos con la gente. A veces hay gente que quiere, pero necesita un empujón. Y tú puedes darle ese empujón. Tenemos que echar a un lado nuevamente nuestros prejuicios y preferencias individuales. Y dejemos que el Espíritu Santo nos afine para que podamos conseguir todas las cosas. Porque dice, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, si hubieran dos que se pusieran de acuerdo, mi Padre se lo dará. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos afine, nos molde, para que podamos conseguir la armonía que siempre mueva a Dios a favor de su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Si mi pueblo se humillare. No dice si uno, dice si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Pero tiene que ser un espíritu de unidad. Tenemos que comprender el poder de la unidad que hay en oración. Para conquistar cosas necesitamos, mi hermano, necesitamos muchas cosas en la iglesia. ¿Qué pasaría si usted me ayuda a orar o yo lo ayudo a usted? Vamos a conquistar más rápido. Pero si usted está pidiendo otra cosa, yo estoy pidiendo otra cosa, no vamos a llegar a alcanzar nada. Tenemos que ser sabios. Si tu esposa quiere algo conquistar, ayúdala. Cuando ella termine, entonces tú comienzas. Pero no puedes hacer muchas cosas a la vez. No, que yo soy mujer y yo puedo hacer muchas cosas. Eso es mujer en el mundo natural. En el mundo espiritual es totalmente diferente. El mundo espiritual no se mueve por sexo ni por identidad humana. Se mueve espiritualmente. Satanás le gusta el desorden. Satanás le gusta la confusión. Satanás es el rey de las tinieblas. Los judíos cuando se echan piropos, un hermano es sabio, dice, oye hermano, estás en luz. Pero cuando un judío ve que otro hermano no es muy aventajado o de repente está cometiendo un error y dice, oye hermano, estás en tinieblas. Porque la tiniebla es confusión, es error. La luz es dirección y es un objetivo específico. Si oramos esta noche para que el Señor conceda nuestra oración de una forma unánima, podemos conquistar cosas. ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro y oremos por esta iglesia en el nombre de Jesús?